Hola, sean bienvenidos a otro episodio, el tercer episodio de Usefórmate. Muchas gracias por el recibimiento y el apoyo que ha tenido este proyecto. De verdad, este es el tercer episodio, pero de verdad nos hace muy feliz todo el apoyo que nos han brindado en redes sociales. Muchas gracias. Y pues bueno, el tema de hoy es el divorcio. Vamos a tocar muy por encima el matrimonio. Bueno, es una cuestión sencilla. Y vamos a hablar del divorcio y posteriormente en el siguiente programa, esto va a ser como dividido en dos partes, como el de testamento. Vamos a hablar de lo que sigue después del divorcio para los hijos, para las esposas, para el esposo, para toda esta cuestión. ¿Qué sigue? Bueno, para empezar tenemos aquí a Rafa. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y a Juan. Entonces, Rafa, cuéntanos un poquito acerca de cómo ha surgido esto del divorcio. Pues el divorcio es un tema que está en boca de todos a partir de una reforma muy reciente. ¿Sabían ustedes que actualmente de cada 100 matrimonios que se celebran en la Ciudad de México, 41 terminan en divorcio? ¿Y sabían ustedes que hace 161 años de cada 100 matrimonios, 0 se divorciaban? La razón es muy simple. Hace 161 años no te podías divorciar. Esto ha sido una evolución histórica. El derecho siempre va evolucionando conforme la sociedad va cambiando. Anteriormente era muy importante mantener el núcleo familiar casi, pero no indisoluble. Así fue la primera etapa del México independiente. Hasta 1884 se permiten alguna suspensión de los efectos del matrimonio, como lo es que los cónyuges no habiten en el mismo domicilio, pero aún así el vínculo perduraba hasta la muerte, ¿no? Es hasta 1914 que se promulga una ley de divorcio vincular, una ley de 2 artículos que permite que las personas disuelvan ese vínculo y queden en aptitud de contraer nuevas nupcias. Después viene el Código de 1928 que establece que las personas pueden divorciarse por vía judicial o por vía administrativa. Hay 2 tipos de divorcio: el divorcio voluntario y el divorcio necesario. El divorcio voluntario es aquel que procede de común acuerdo. No hay problema. Si los 2 cónyuges están de acuerdo en disolver el matrimonio, pueden acudir ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial a disolver el matrimonio. Si solamente es uno de los cónyuges, se tenía que probar alguna de las causales que establecía el artículo 267. Voy a tomar este código que está medio viejito. Viene muy bien preparado Rafa para este episodio. Así es. Voy a mencionar algunas causales. Por ejemplo, padecer sífilis, tuberculosis o cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. Dios me libre. Por ejemplo, la acusación calumniosa hecha por un cónyuge en contra del otro por delito que merezca pena mayor de 2 años de prisión. Es decir, hasta que se comprobara esos supuestos, podíamos acceder a la disolución del vínculo Tenías que matrimonial. comprobarle al juez que el otro cónyuge, bueno, más bien la situación se adecuaba a alguna de estas causales. Oiga, aquí traigo mi comprobante de sífilis. Aquí está, que mi esposo sí tiene sífilis. Ayúdeme a disolver el una prueba matrimonio. documental, por supuesto. Padecer enajenación mental incurable. Imagínate lo difícil. Si actualmente es difícil conseguir una sentencia de interdicción, imagínate en 1928. A partir de 2008 se hace un quiebre completamente. Hay 2 grandes reformas. La primera es que las personas, cualquier persona se puede casar con otra persona sin importar el sexo. Y la otra es que no es necesario acreditar una de las causales que establece el artículo 267. Por eso hoy en día se llama divorcio incausado. Divorcio sin expresión de causa o divorcio express por lo rápido. Eso es algo que se ha como acuñado en esta sociedad, que el divorcio express, pero ya, o sea, ya no es que sea express, sino ya es el divorcio que es, o sea, ya es una forma más rápida porque ya puede ser unilateral, o sea, ya no está la clásica de te voy a pedir el divorcio, pues no te lo doy, o sea, ya no estás en ese punto, ya no puedes decir, ya no te voy a dar el divorcio. Las condiciones han cambiado. Ya no te lo firmo, o sea. Y entonces no se considera
que tengas que mantener el núcleo familiar, padre, madre e hijos, forzosamente bajo un mismo techo para que esto se desarrolle de manera normal, ¿no? La tendencia es que las personas puedan determinar su situación, su estado civil, y no tengan que depender de otro cónyuge, no tengan que estar sometidos a violencia inclusive, con tal de mantener el núcleo familiar. Entonces, bueno, me parece que aquí lo importante es que las personas que nos estén escuchando sepan cómo ya me casé. Y ahora ya me quiero divorciar. Ya me quiero divorciar, ya no quiero estar casado. Hay dos formas, uno es la muerte y el otro es el divorcio, ¿no? Entonces... Sí, aquí es importante mencionar lo que ya has apuntado, que el divorcio se puede hacer por la vía administrativa, es decir, una solicitud directa al juez del registro civil si se cumplen ciertos requerimientos, o por la vía judicial, que es voy a solicitar la intervención de un juez porque el divorcio requiere que sea de esa manera, ya que existen ciertos factores como hijos, como temas de guarda y custodia que ya se tocarán en otro momento, pero tendrá que ser ante un juez. Entonces aquí yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es desmembrar cada uno de estas dos vías para poder separarse. Actualmente, ¿cómo define la ley al divorcio? Bueno, el divorcio es el acto mediante el cual se disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Ok, muy bien. Divorcio administrativo. Vamos a tocar un poquito el divorcio administrativo. Dentro del divorcio administrativo tenemos algunos requerimientos específicos. Diría yo que es la forma de disolver ese vínculo matrimonial más rápida y más eficiente. Sin embargo, se tienen que reunir ciertos requisitos sin los cuales no podríamos llevarlo a cabo. En este caso, el primero de los requisitos es que no existan hijos. El primero de los requisitos es que estén de acuerdo. Ahí no puede ir uno solo a solicitarlo. Tienen que ser los dos cónyuges, ¿sí? O sea, de común acuerdo. De común acuerdo, que estos cónyuges sean mayores de edad. Es importante apuntar que actualmente solamente pueden contraer matrimonio personas mayores de edad, pero hasta hace algunos años, estoy hablando de 2018 para atrás, se permitía que las personas menores de 16 años o las mujeres en estado de gravidez, o sea, estando embarazadas, teniendo 14 años, podían contraer matrimonio. Actualmente solamente los mayores de edad. Pero bueno, para poder comparecer ante el juez del registro civil es que comparezcan de común acuerdo, que sean mayores de edad. Otro requisito es que la sociedad conyugal se haya liquidado. Para esto me gustaría tocar súper rápido con cualquiera de ustedes dos que quiera participar, hablar súper rápido de qué es la sociedad conyugal. Bueno, la sociedad conyugal es un régimen patrimonial al cual se someten los cónyuges, en el cual determinan que los bienes que adquieran van a ser de común propiedad de los ambos. Se va a crear una comunidad de bienes como el patrimonio que tratábamos en los programas pasados. Es como una pequeña bolsita que se va a llamar sociedad conyugal, que va a permitir el desarrollo familiar. Y el otro régimen es el de separación de bienes, donde cada uno, los bienes que adquiera, va a ser de cada cónyuge, ¿no? Correcto. Entonces podemos decir que la ley considera dos esquemas para casarse: sociedad conyugal y separación de bienes, ¿no? Lo que la gente entiende comúnmente como bienes mancomunados es esto de la sociedad conyugal. Es importante mencionar que, bueno, todos los bienes que se adquieran durante la sociedad conyugal son los que en su momento tendrán que liquidarse. Antes no, los que adquirí antes de casarme no. Exactamente, los que adquirí antes de casarme no, a menos de que se establezcan en las capitulaciones matrimoniales, que eso es un tema de otro... Exactamente. Así es, entonces quedamos que tienen que ser mayores de edad, la sociedad conyugal debe estar liquidada o debo estar casado bajo el régimen de separación de bienes. Un año. Y un año. Bueno, el reglamento del registro civil establece que debe de concurrir un año mínimo a partir de que yo contraje matrimonio para poder divorciarme. Los hijos que tenga ya deben de ser mayores de edad
y la mujer no debe estar embarazada al momento de solicitar el matrimonio. Exactamente, aquí cabe mencionar, bueno, ¿qué pasa si yo ya me quiero divorciar, pero no tengo todavía el año? Que me falte solo ese requisito, no tengo todavía un año. Bueno, ahí sí tendríamos que acudir ante una instancia de carácter judicial para nosotros aportar ciertos criterios jurisprudenciales que ya han sido resueltos a favor de los solicitantes, donde no es necesario llevar a cabo este año completo del matrimonio. Al ser una institución milenaria el matrimonio, en 2008 dijeron, bueno, sí, procede sin expresión de causa, pero tampoco vamos a estar permitiendo que las personas se casen y se divorcien al otro día. Vamos a darle el respeto que se merece a la institución. Vamos a darle mínimo un año. Esto ha sido controvertido, y con esta nueva tendencia de los derechos humanos de la reforma constitucional 2011, bueno, no me puedes obligar a mí como ser humano a permanecer un año con una persona bajo la cual estoy sufriendo de violencia, simplemente no me siento cómodo. Claro, no, o a veces es estrictamente necesario, ¿no? Y en ese sentido son los criterios que manejas, donde dice no es justo que medie un tiempo mínimo. Entonces, si no media el tiempo, hay que ocurrir ante el juez para que aplique estos criterios. Sí, pero aquí sí es importante decir, ya no sería ante un juez del registro civil. Como nada más nos falta ese requisito del año, tendríamos nosotros que acudir ante un juez. Como se reúnen todos los demás requisitos, podría ser de proceso oral. Digo, ya el tema de la competencia se tendría que ver directamente con su abogado de confianza para ver cuál es la que aplica y la que no, pero ya tendríamos que ir ante un juez de lo familiar, no del registro civil, porque nos falta uno de esos requisitos que administrativamente no se pueden omitir. Entonces tendríamos que hacerlo ante un tribunal como tal de materia familiar. Y aquí me gustaría empezar a abordar precisamente cómo se promueve cuando pues, no cumplo con estos requisitos del divorcio administrativo. ¿Cómo voy a promover el divorcio? ¿Cómo voy a promover el divorcio ante una autoridad judicial en materia familiar? Muy bien. Aquí es importante mencionar que pues ya en esta instancia pues, no es necesario que acudan los dos, porque puede ser que el divorcio nazca de una sola voluntad, de decir, ya no quiero estar yo con esa persona, no hay común acuerdo, no hay un divorcio de común acuerdo, entonces yo acudo y demando el vínculo matrimonial. Sin expresión de causa, no tengo que acreditar ninguna causa. La disolución, completamente. La disolución del vínculo matrimonial. Ok, disculpen, amigos. Tuvimos una pequeña interrupción, esperemos que no vuelva a suceder. Estábamos con Juan. Sí, bueno, entonces yo voy a acudir ante la autoridad judicial a demandar la disolución del vínculo matrimonial. Puedo hacerlo de manera unilateral, no es necesario que sea de común acuerdo, porque en ciertos casos no será posible que sea de común acuerdo. Ahora, es importante mencionar, porque prácticamente en la mayoría de los casos, yo diría, sucede que existen hijos. Y casi siempre son hijos menores. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cuidar en un divorcio? Se tiene que cuidar el interés jurídico y el interés superior de los hijos menores, porque son las personas, son esos seres que apenas están en crecimiento y que de alguna u otra manera se encuentran desprotegidos cuando surgen este tipo de separaciones. Entonces, para cuidar ese interés del menor es necesario, y la ley nos exige que cuando yo presente mi solicitud de divorcio sin expresión de causa, ya sea de forma unilateral o sea de común acuerdo, tengo que presentar junto con esa demanda una propuesta de convenio, que hoy en día el artículo 267, que anteriormente establecía las causales de divorcio, hoy en día el artículo 267 es el que establece precisamente cuáles son los requisitos de este convenio. ¿Te parece bien, Juan Manuel, si vamos viendo rápidamente los puntos de este convenio? Quedamos ya que si no puede ocurrir ante el juez del registro civil porque no estamos de común acuerdo, porque no cumplimos con los requisitos que ya antes mencionamos, entonces tenemos que acudir ante el órgano jurisdiccional.
Y entonces, aparejado ya sea por uno o por los dos cónyuges, se tiene que presentar, en el caso de que sea uno de los cónyuges, una propuesta de convenio. Si son los dos, presentas ya el convenio, que tiene que aprobar el juez. La fracción primera dice: la designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores o incapaces. Esto no implica la patria potestad. Esto es quién va a tener el cuidado de los menores. Sí, este tema de guarda y custodia y patria potestad es algo que podemos hacer un programa solito de eso, pero bueno, en palabras más simples es quién se va a quedar con los niños para su guarda y custodia y quién va a tener un régimen de visitas, que eso lo menciono un poquito más adelante. En este tema de la guarda y custodia es importante mencionar que se refiere únicamente a los hijos menores o incapaces. Si tenemos hijos mayores de edad, no aplicará esto, diremos que no nos aplica dentro del convenio porque nuestros hijos son mayores de edad. ¿Y ellos pueden hacer lo que ellos quieran? Ellos ya tienen la famosa capacidad de ejercicio, que en algún momento la mencionamos en programas anteriores. Okay. Entonces no hay mayor tema. Ahora, es que esto es una duda que siempre surge. Oiga, pero mi hijo es menor de edad y yo como su mamá tengo que estar con él porque le doy de comer, porque es importante que la mamá, una de las realidades que esta sociedad, más bien una de las cosas que es muy real en esta sociedad es que los primeros años de un hijo son vitales que los viva con su mamá de una manera muy cercana. Entonces, hay artículo expreso en la ley que dice que el hijo hasta los 8 años tiene que estar con su mamá. En caso, si la mamá representa algún peligro o algún riesgo para el niño, bueno, ahí ya sería una cuestión especial. Sin embargo, el hijo menor de 8 años debe de estar con su mamá. Una pregunta súper rápida. Bueno, a ti que te toca más este tipo de cuestiones, o sea, ¿es fácil probar este tipo de cosas de que la mamá representa un riesgo? ¿O realmente es algo que está ahí, pero que...? Se pueden aportar diversas pruebas de video, psicológicas sobre todo, ¿no? Donde se le hacen estudios a la madre para poder deducir si efectivamente es o no un riesgo o tiene problemas mentales. Es un tema ya muy técnico y muy específico, pero creo que aquí lo único que cabe decir es el menor de 8 años debe de estar con su mamá precisamente por los cuidados que un niño de esa edad requiere, ¿sí? Podemos hacer un convenio donde, a pesar de que sea menor de 8 años, pues bueno, existe el régimen de visitas donde el papá se lo pueda llevar. Vamos a ser muy claros, este convenio puede ser muy flexible, podemos establecer muchos parámetros. ¿Te parece si vamos a la segunda? Porque estabas tocando el tema del régimen de las visitas. Okay. Precisamente la fracción segunda dice las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guarda y custodia ejercerá el derecho de visita respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos. El matrimonio, una de las obligaciones es que cohabiten los cónyuges. Uno de los efectos del divorcio es que ya no se va a tener la obligación de cohabitar. Entonces, obviamente, la fracción primera dice quién se va a quedar al cuidado de los hijos. Y el cónyuge que no se va a quedar con la guarda y custodia tiene derecho a realizar visitas periódicas. Aquí, pues, me comentabas la otra vez que hay un centro de visitas, sí, bajo los cuales, cuando no se ponen de acuerdo, que es terrible, ¿no? El famoso SECOFAM. Aquí no nos pusimos de acuerdo respecto al régimen de visitas, entonces el juez va a dictar un régimen de visitas que se llevará a cabo, se efectuará en el centro de convivencias familiar del tribunal, dependiendo del estado que esté. Y aquí sí me gustaría mencionar, Rafa, de nuevo, respetando los horarios de comida, descanso y estudio de los hijos. La ley, si tú te das cuenta, la esencia de este artículo es cuidar ese interés superior del menor, cuidar el proyecto de vida del menor para que esta separación de matrimonio tenga el menor impacto sobre el menor. Por eso es que cuando no me pongo de acuerdo sobre el régimen de visitas de, no, es que no, yo no quiero que te lo lleves el fin de semana, o yo no quiero que sea cada semana ni cada 15 días, y ninguno de los dos se pone de acuerdo, es por eso que el juez dice, independientemente de lo que ustedes quieran o no, el niño tiene que convivir con sus dos padres. Entonces, yo, juez, les dicto un régimen de visitas en el centro de convivencias familiar
del Tribunal Superior de Justicia. Otro punto que establece este convenio, que me parece que es materia de una plática larga. Sí. El tema de los alimentos. ¿Cómo se van a atender las necesidades de los hijos? Y en su caso, del cónyuge a quien deba de darse alimentos. Y aquí quiero detenerme un momento para decir que este tema de los alimentos no solamente se refiere a los suministros calóricos y bueno, la comida. Se refiere a la educación, se refiere al deporte, se refiere al vestido, al entretenimiento, a mantener una calidad de vida que se venía teniendo desde antes del divorcio. Esto para los hijos. Pero ¿qué pasa con el cónyuge que preponderantemente se ha dedicado a labores del hogar y que ahora, pues, derivado de la disolución del vínculo matrimonial, también tiene la necesidad de percibir esos alimentos? Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Con esta nueva reforma que permite que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, no solamente las personas del mismo sexo, hombres, mujeres, es decir, no solamente la mujer es la que necesita los alimentos. Hay casos en los que los hombres, puede darse el caso, que se dediquen preponderantemente. Por eso no hacemos la distinción de la mujer o del hombre. Parece que de aquí en adelante nos tenemos que referir a personas. Lo cierto es que nuestra ley y las modificaciones que se han hecho son de toque vanguardista, y eso es muy bueno porque tenemos aquí un espíritu ya más inclusivo, incluyente, ¿no? Aquí nos volvemos a encontrar de nuevo con esta esencia de cuidar el interés superior de los hijos, ¿no? O sea, y no mermar, que esta disolución no vaya a mermar con que baje la calidad. Como bien lo dices, el cónyuge que preponderantemente se haya dedicado a las actividades del hogar tendrá inclusive derecho a una indemnización, que ya después lo podremos ver, ¿no? Oye, yo fui ama de casa, nunca me desarrollé profesionalmente por estar cuidando a mis hijos, entonces, ¿qué es lo que a mí me toca? Bueno, tú podrías optar por demandar una indemnización precisamente porque, bueno, hiciste ese sacrificio de dedicarte preponderantemente a las actividades del hogar mientras desarrollarte profesionalmente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los alimentos incluye todo esto en el mismo nivel, porque también sucede que de pronto teníamos la familia que vivían en una colonia bonita, hay esta separación y de pronto el papá o la mamá, quien sea, pues ya se encontró con otra pareja y ya no quiere darle dinero a su anterior familia, y la anterior familia entonces empieza a bajar su nivel. Eso es justamente lo que la ley quiere evitar. Por eso es que al momento de calcular la pensión alimenticia se harán una serie de comprobaciones en ingresos para que esto no suceda. Claro. Si tenemos un domicilio conyugal, tenemos que designar quién va a seguir utilizando este domicilio conyugal. Y posteriormente tenemos la forma en la que se van a liquidar los bienes si estamos en una sociedad conyugal, es decir, si establecimos en las capitulaciones matrimoniales, que las capitulaciones matrimoniales es algo chistoso porque es un requisito para que nosotros contraigamos matrimonio. Tenemos que celebrar estas famosas capitulaciones. ¿Qué va a pasar con los bienes? Todos van a formar parte de la sociedad, algunos me los voy a reservar. ¿Qué pasa con los que adquiera posterioridad? Por ejemplo, yo te diría, Juan Manuel, ¿tú celebraste capitulaciones matrimoniales? No. Entonces, al momento de llenar la solicitud de matrimonio, venían unas capitulaciones genéricas que seguramente decían que todos los bienes que tú adquieras entran a la sociedad conyugal si te casaste por ese régimen. No te voy a hacer esa pregunta. Y si te casaste por separación de bienes, bueno, cada uno le pertenece lo que hasta ese momento es suyo y lo que adquieran en el futuro. O sea, entonces, solamente para recapitular súper rápido, las capitulaciones es como la configuración que va a tener el matrimonio de cada pareja respecto de los bienes, pero el registro civil nos da unas, porque no todo el mundo las hace, de hecho es difícil. Yo creo que de las personas que nos escuchan y que estén casadas, van a decir, ¿y eso qué es? Ajá, bueno, justo. Sí la celebraron, porque no pueden no celebrarse,
Pero celebraron estas que son celebraron estas genéricas. Como de generales, ajá. Sí, se casaron bajo sociedad conyugal. Bueno, todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio serán aportados a la sociedad. Y si separación de bienes, pues a cada uno le pertenece lo suyo. Muy bien. Y pues bueno, este tema, este es el último punto. Hay otro, pero ahorita lo mencionamos rapidísimo, que tiene que contener el convenio, ¿no? ¿Cómo vamos a liquidar los bienes? ¿Cómo vamos a repartir? Bueno, estamos de acuerdo en que este celular es para ti, la camioneta para ti, la casa para mí. O sea, eso ya se pueden poner de acuerdo para liquidar los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, haya sido el régimen que hayan escogido, ¿no? Y si no, bueno, se van a liquidar conforme a lo que dice la ley respecto de ese régimen. Pero les digo, este convenio puede ser muy flexible. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Te doy todo, a pesar de que nos casamos bajo sociedad conyugal, puedo decir, ¿sabes qué? Te doy todo y con permiso, me voy, ¿no? Porque por lo que sea. Claro. Entonces es muy flexible. Y hace ratito mencionaba yo que la persona que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar tendrá derecho a recibir una indemnización. La palabra correcta no es indemnización, es compensación. Es compensación, y sí es importante decirlo porque son dos palabras completamente distintas. Entonces, una compensación. Pero estamos en el supuesto de la separación de bienes, ¿es correcto? Porque si estamos liquidando una sociedad conyugal, que en principio 50-50, se puede pactar un porcentaje distinto. En la separación de bienes, imagínate que el que trabaja es el que adquiere la casa, el coche, el reloj, y la persona, vamos a suponer que en este caso es una mujer, que se dedicó al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, pues hay un desequilibrio al momento del divorcio. Entonces, esta persona tiene la facultad de solicitar una compensación para decir, yo me dediqué preponderantemente al cuidado del hogar y tú te dedicas a hacer bienes, pero en este momento que nos divorciamos quedamos muy desproporcionados. Vamos a equilibrarnos. Exactamente. ¿Qué se persigue con este convenio? Número uno, cuidar el proyecto de los menores, de los hijos, cuidar ese interés superior. Adelantándome ya un poquito sobre lo que viene, nosotros vamos a meter esta demanda con nuestra propuesta de convenio. Posteriormente el juzgado le notificará a la otra parte, al otro cónyuge, para que el otro cónyuge también se manifieste respecto de nuestra demanda con otra contrapropuesta de convenio. Haremos ahí en el juzgado, pasaremos por una etapa de conciliación. Si no se arregla nada, pues bueno, iremos a desahogar otras pruebas hasta que el juez diga, ok, las cosas van a ser así, o nosotros digamos, ya llegamos a este convenio, esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Los juicios son desgastantes, pero sí es importante mencionar que posterior a que el juez emita una sentencia donde ya se disuelve el vínculo matrimonial, es importante llevar a cabo los trámites administrativos necesarios, porque si no, de pronto cuando queramos adquirir un nuevo vínculo matrimonial con otra persona, vamos a estar en una imposibilidad debido a que no cumplimos con los requisitos de forma administrativos, que aquí me gustaría que Alejandro nos explicara un poco al respecto. Bueno, el más importante, diría yo, es cuando tienes ya se dictó la sentencia de la disolución del vínculo matrimonial, hay que llevar una copia certificada de la sentencia al registro civil, para que el juez del registro civil pueda hacer la anotación en el acta de matrimonio. O sea, tenemos nuestro acta de matrimonio y hasta abajo viene un punto que dice anotaciones. Ahí va a poner que el vínculo matrimonial se disuelve por la sentencia de tal. Ahí pone los datos del juicio y toda esta cuestión. Exactamente. No existe como tal un acta de divorcio. Bueno, en el divorcio administrativo, en el capítulo legal del divorcio administrativo, se menciona que se levantará un acta. Sin embargo, realmente el resultado que nosotros tenemos cuando nos divorciamos es precisamente el acta de matrimonio con la anotación de divorcio, ¿no? Donde el juzgado le dice al registro civil, oye, ya se divorciaron, anótale ahí que ya se divorciaron, y con esa acta, el día que nosotros queramos de nuevo contraer matrimonio, tendremos que exhibirle al juez, para acreditar que efectivamente ya estamos divorciados, el acta.
para que podamos volver a casarnos de nuevo. Una cuestión, discúlpame Rafa, una cuestión más, el estado civil después de, es que he escuchado a muchas personas ya de mayor edad que dicen que son divorciados, no, después de que disuelves el vínculo matrimonial no eres divorciado, vuelves a ser plenamente soltero. La ley solo reconoce 2 estados civiles que son casado y soltero. Podríamos decir, eres soltero por divorcio. Hay algunos efectos, hay algunas imposibilidades. Por ejemplo, no me puedo casar con el que era mi suegro. Pero sí, para efectos, o soltero o casado. Pero no soy ni divorciado ni viudo. Soltero o casado. Y me gustaría regresarme 2 puntos nada más para aclarar. Hablamos de una controversia, es decir, de un convenio. Tenemos que ir con una propuesta y nos pueden contestar una contrapropuesta. Dejar bien claro. Puede que yo en estos puntos no me ponga de acuerdo, pero no va a ser una limitante para que el juez disuelva el vínculo matrimonial. Eso tendrá que ventilarse. Si no llego a un acuerdo, tendrá que ventilarse mediante otro juicio. No, o el mismo juez, o sea, va a dictar la disolución del vínculo matrimonial y él mismo va a decir, a ver, tú ganas tanto porque todos esos elementos se van a aportar al momento de la demanda. Tú ganas tanto, le vas a dar tanto de porcentaje de pensión. Las visitas van a ser así y asado en el SECOFAM. Es por eso que el juez tiene esas herramientas para ir más allá, para decir, para cuidar el interés. Pero de entrada, aunque yo no me ponga de acuerdo con mi pareja, el juez va a disolver el vínculo. Y la segunda, que tiene que ver con este formalismo que debo de cumplir una vez que se disuelva el vínculo, es acudir ante el juez del registro civil para que haga la anotación en el acta, de matrimonio, y entonces me expidan una copia certificada de esa acta, donde ya venga la anotación, efectivamente contraje matrimonio, pero fue disuelto mediante sentencia tal. El estado civil de las personas se determina únicamente por las constancias que expide el registro civil: nacimiento, defunción, adopción, matrimonio, ¿sí? El acta de divorcio administrativo. Entonces, constancia de inexistencia de matrimonio también tenemos, que no me he casado, ¿no? El registro también. Ya Alex tocó un punto muy importante. Yo tengo el estado de soltero o el estado de casado, o tengo el estado de hijo, o tengo el estado de padre, o tengo el estado de abuelo. Todas estas situaciones en las cuales yo estoy frente a otro integrante de mi familia van a ser determinadas por las constancias que expida el juez del registro civil. Justo esta definición que dio Rafael al último, el cómo me manifiesto frente a otros familiares, es la definición perfecta del estado civil. Es la definición que nos enseñan a todos los que son abogados y los que vamos para allá. Pero bueno, ya para concluir este programa, me gustaría hacerle una última pregunta a Juan, que es el experto en todo este tipo de cuestiones. Aquí, no, experto, vamos. No, pero es tremendo experto. Aquí también Rafa también es un experto. Pero él en otras cuestiones. Ya va a haber divorcio notarial, así que pronto. Prepárense para ese programa, Por último, Juan, una pregunta que yo he visto que a personas, esto ya es igual para personas de edad avanzada, como que les da ese miedo, es que creen que va a tardar un montón, creen que va a ser un problema, así como pregunta, o sea, yo sé que todo es un caso en específico, pero, por ejemplo, tú, que has visto varios, ¿podrías darme un lapso de tiempo entre así lo que menos podría llegar a tardar y lo que más podría llegar a tardar en divorciarse? Digamos, un divorcio de común acuerdo donde vamos de la mano ambos cónyuges y tenemos la voluntad de disolverlo ya porque ya no quiero tener problemas, yo estaría hablando sobre los 3 meses, más o menos. Desde que se mete el escrito hasta que obtenemos nuestra acta con la anotación del divorcio. Tiempo es porque, bueno, hay ciertos pasos que se deben seguir durante todo el procedimiento que ya su abogado de confianza les explicará, pero bueno, en el mejor de los casos, 3 meses. Ahora, un divorcio que de pronto tiene alguna problemática por la pensión de los hijos o por la pensión del esposo o por el régimen de visitas o por todo esto, puede llegar a durar años, o sea, a que lleguemos a la sentencia como tal. Debido a que no nos ponemos de acuerdo, podemos estarnos ahí 1 año, 2 años, fácilmente. Sensibilidad, estos no son bienes.
Los bienes son secundarios. Aquí hay que vigilar siempre el interés superior del menor. Estamos frente a personas, se está afectando directamente el desarrollo de seres humanos y entonces siempre tenemos que buscar la mediación. Aquí no tenemos que ver el lado económico únicamente, sino tenemos que ver que en el fondo hay una persona que no está comprendiendo al 100% lo que está pasando, pero lo está afectando. Entonces hay que buscar el menor daño posible que se le pueda hacer. Eso es importante y también, bueno, decir que de pronto en este tipo de procedimientos se atraviesan cuestiones sentimentales y tenemos esos sentimientos arraigados de venganza, de que no puedo perdonar. Yo creo que precisamente este programa también es para abrir un poquito los ojos a que dejemos todo eso a un lado y si ya nos dimos cuenta de que no podemos estar con una persona y estamos afectando a nuestros hijos, pues llevar a cabo este procedimiento de la forma más sana posible. Muy bien, pues si no quieren agregar algo más, nada. Me parece que sería interesante tratar en programas futuros el tema de la sociedad conyugal, separación de bienes, la patria potestad, los alimentos, que es un tutor, ¿no? Eso como consagrarlo en un solo programa para que sean como auxiliares de esta plática. Exacto, aquí el punto medular de este programa era explicarles qué es el divorcio y cómo se lleva a cabo. Ok, pues sí, a manera de conclusión, sí, el divorcio realmente no es que sea fácil, pero es algo a lo que no deben de tenerle miedo, es algo que todo el mundo puede pasar, no hay por qué avergonzarse, no hay por qué tenerle miedo. De nuevo, es algo que a todo el mundo le pasa, como siempre digo. Bueno, no a todo el mundo le pasa, le puede pasar. Bueno, le puede pasar, sí, tienes razón. A 40 de cada 100 le va a pasar. Como siempre digo, es todo lo que platicamos en este programa o en los anteriores o en los subsecuentes, les puede llegar a pasar. Entonces es importante que estén informados y que tengan herramientas para que al menos pues, no los agarren así como que no saben nada y pues eso es todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta esta parte. Les agradecemos todo y les mandamos un saludo. Nos vemos a la próxima.